Bienvenidos, bienvenidas al nuevo podcast Charlando y Viajando, un proyecto conjunto de Íñigo Mendía y Gonzaventuras. Un podcast en el que hablamos sobre viajar. Viajar como estilo de vida, viajar solo, miedos a la hora de viajar, trabajar mientras viajas, viajar en furgoneta, pero también de mochilero, en bici, en moto. Somos como dos colegas tomándose algo en un bar que contrastan sus opiniones sobre diferentes temas del mundo de los viajes. Temas que nos vamos planteando o que podéis plantearnos vosotros mismos. Bueno, pues el capítulo de hoy va a ser un poco el capítulo 0, en el capítulo donde os queremos contar qué va a ser Charlando y Viajando, este podcast que vamos a hacer entre Gonzalo y yo. Gonzalo, ¿cómo estás? Íñigo, pues contento de este nuevo proyecto conjunto y a la vez un poco nervioso, hay que confesarlo. ¿Tú qué tal? Sí, nada, la verdad es que con muchas ganas, tenía muchísimas ganas de empezar estos capítulos contigo y nada, que ha sido guay poder coordinarnos para poder hacer unos capítulos semanales, ¿no? Donde hablemos un poquito de todo. Sí, porque bueno, mucha de nuestra gente nos conocerá por viajar en furgoneta, sobre todo tu público, ¿no? Ya que tú principalmente tienes el podcast de Viajando Simple, en el que hablas sobre viajar en furgo, aunque bueno, luego también estás con el de cómo traviajar, ¿no? Sí. Pero eso, aquí pues también vamos a hablar de otros tipos de viaje y no solo viajar en furgoneta, ¿no? Sí, eso es, sí. Creo que los dos hemos viajado de muchas formas diferentes. Creo que tenemos muchas cositas para compartir que espero que a vosotros os parezcan entretenidas. Y no sé, Gonzalo, ¿qué te parece si empezamos un poco introduciéndonos? Porque la mayoría de la gente yo creo que habrá llegado hasta este podcast porque ya nos sigue de una u otra manera. Pero bueno, para los que no nos conozcan o para los que nos quieran conocer un poquito más, tú, por ejemplo, ¿cómo te definirías? ¿Cuál sería la introducción que te harías sobre Gonzalo? Joder, qué difícil es esto siempre de definirse a uno mismo, ¿eh? Igual Sí. deberíamos hacerlo al revés. Nah, pues bueno, yo soy un chaval segoviano, chaval entre comillas, ya tengo 29 años, nací el 10 del 10 del 90 y bueno, me he criado en un pueblecito de Segovia llamado La Losa, al pie de las montañas. Eso creo que ha sido uno de los motivos que me ha llevado a viajar. El hecho de que me he criado en un pueblo que se me quedaba tan pequeño al tener solo 500 habitantes que yo decía, quiero ver mundo. Y bueno, aquí estoy pues ahora mismo grabando este podcast desde mi furgoneta en Canarias. Y eso sería un poco así de forma resumida muy, muy rápida. Pero luego nos iremos extendiendo un poquito más. ¿Y tú, Íñigo? Sí. Luego me gustaría también que cuentes un poco sobre Gonzaventura, sobre tu proyecto y demás. Bueno, yo pues como me introduciría diciendo que bueno, que soy Íñigo, que tengo 33 años, soy del País Vasco y bueno, pues que desde 2014 llevo viviendo y viajando en 6 furgonetas camper diferentes. Antes sí que lo hice de mochilero, he hecho un pequeño viaje en bici, pero sobre todo, como he viajado estos últimos 6 años, ha sido en diferentes furgonetas camper. Y bueno, pues me he dado cuenta de que me encanta compartir las pocas cosas que sé con gente y bueno, que gracias a Internet tenemos la posibilidad de llegar a un montón de personas y más concretamente este formato de podcast a mí me encanta porque me encanta escucharlos y bueno, pues me puse a probar a hacerlos y nada, me encanta grabarlos, no sé. Genial. No, y la verdad que lo haces muy bien y son muy interesantes tus podcasts. Y oye, lo de 6 furgonetas, tío, eso es casi, según has dicho desde 2014, pues eso es casi una furgoneta y media por año, ¿o cómo va eso? Sí, bueno, la verdad es que las primeras furgonetas eran muy sencillas y las compré porque me apetecía tener algo y porque mi presupuesto era muy bajo. Vivía en Australia y allí pues por 1.000 euros me pude comprar una monovolumen que no era una furgoneta camper, era simplemente una furgoneta de asientos que yo bajaba todos esos asientos para hacerlos cama y dormía ahí. Pero vamos, que esa Ya, furgoneta pues en cuanto gané un poquito más de dinero fui claro. mejorándolo y luego también como he vivido en diferentes países pues no veía la idea de llevarme una furgoneta de Australia a España, entonces bueno, pues por eso Claro. también cambiaba y bueno, mejorando y porque siempre me gusta salsear.
Claro. Sí, sí. Bueno, lo Bueno, interesante del mundo camper también es eso, ¿no? Que puedes que no necesitas tener la furgo de la leche para empezar a viajar. Puedes empezar con lo más básico, que es un colchón en el suelo y ya está. eso es, efectivamente, sí, sí. Y bueno, yo efectivamente viajo mucho en furgoneta camper, pero tú ahora mismo estás en una furgoneta camper, pero no sé si quieres compartir este proyecto tuyo, el que hablamos, Gonzaventuras, y todas las formas en las que viajas. Sí, bueno, Gonzaventuras es eso, Gonza Aventuras, ¿no? Son como las aventuras de Gonzalo, que mucha gente me decía, cuando me vio viajar, en que empecé a viajar en furgo, me decían, pero ¿y la bici? Y cuando empecé a viajar en moto me decían, pero ¿y la furgo? Y ahora que estoy otra vez en la furgo me dicen, pero ¿y la moto? Entonces yo digo, no es ni Gonzamoto ni Gonzafurgoneta, es Gonzaventuras. Y la idea es probar diferentes formas de viajar y compartir cómo es la experiencia y contarlo en YouTube a través de vídeos. Esa es un Qué poquito bueno, la idea. qué bueno. Pero además, no solo estás con los vídeos, ¿no? Porque ahora has entrado en un formato del que hablábamos hace poco. Cuéntanos más sobre eso. Sí, bueno, he empezado a crear podcasts en Patreon. Como crear vídeos me cuesta mucho trabajo y hay ahí detrás mucho que hacer, pues voy alternando. Un domingo publico podcast en Patreon y al domingo siguiente publico vídeo en YouTube. Entonces voy alternando. Y lo de Patreon es un poquito algo más premium, ¿no? La gente puede colaborar por 1,50 €, bueno, $1,50 más IVA, y es una forma de apoyarme para que siga creando contenido en YouTube y yo a cambio pues creo ese contenido en formato podcast en el que hablo sobre mis aventuras en el presente, cuento un poquito cosas sobre lo que no se ha visto de lo último que haya subido a YouTube y luego respondo dudas que tenga la gente. Sí, no, la verdad es que, bueno, me imagino que ya la mayoría de la gente te conozca, sabrá la calidad de tus vídeos y cómo te los trabajas. Así que nada, Muchas por gracias. si hay algún despistado por ahí, que les eche un vistazo a los vídeos de Gonzaventuras. Pero bueno, en Sí, cuanto empezaste esta idea de Patreon, yo enseguida me metí porque dije, además, formato podcast, esto no me lo puedo perder. sí. Y la Nada, verdad es que muchas dije, gracias joder, por estar ahí. este tío desde el primer momento ya lo está haciendo súper bien y nada, la verdad es que me encanta también conocer un poco la parte que hay detrás de todos esos vídeos que te curras tanto en YouTube. Sí, que Me guay. alegro. Eh, ¿Y tú qué? Tú estás que no paras también últimamente, ¿no? Bueno, cuenta un poco tus proyectos, los que ya tienes desde hace tiempo, lo que has empezado, tu libro que lo está petando. Cuenta, cuenta. Sí, bueno, que poco a poco, pero estoy muy contento cómo están yendo las cosas. La verdad es que dejé mi trabajo exactamente hace año y medio para empezar a viajar y buscarme la vida y ser un poco, poder conseguir ganar dinero online. Probé un montón de cosas diferentes y no fue hasta un año y pico más tarde donde gracias sobre todo hacia el podcast de Viajando Simple, que es un poco donde intento enseñar a la gente pues los trucos que voy aprendiendo de vivir y viajar en furgoneta. Y pues gracias a ese podcast y gracias al libro que se llama Cómo vivir y viajar en furgoneta, pues con esas con estas dos formas que he creado para poder ganarme algo de dinero mientras viajo, pues sí, puedo permitirme hacerlo. Y bueno, pues recientemente he empezado otro podcast nuevo que se llama Cómo otra viajar, que bueno, igualmente, pues lo que intento es compartir esas cosas que he enseñado, no desde el punto de vista de las furgonetas, sino lo que intento es ayudar a la gente a darse cuenta de que vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece, ¿no? No sé si lo compartirás esto conmigo, pero a mí me daba la sensación cuando empecé a escuchar de gente que vivía viajando, decía, jo, qué suerte tienen, qué complicado tiene que ser y tal. Pero en cuanto empiezas a hacerlo, pues oye, pues si sabes un poco por dónde moverte y tal, pues creo que se puede hacer, ¿no? Sí, eso es. Bueno, lo primero me alegro de que te estén yendo también los proyectos y la verdad que está genial, es tan genial. O sea, me gusta mucho la forma en la que aportas valor, ¿no? Porque los que creamos contenido en YouTube muchas veces es como que por exigencias, entre comillas, de la plataforma, de lo que la gente espera consumir de ahí, pues hay veces que hay que irse por las ramas o buscar más el entretenimiento, no sé. Es un contenido a veces que no aporta valor todo el rato y tú, sin embargo, con tus podcasts la verdad es que
aportar valor continuamente, ¿no? Vas al grano, vas a lo que le interesa a la gente y la verdad que eso está genial y se puede aprender un montón con ellos. Bueno, sí, yo creo que en YouTube de todo, ¿no? Hay mucho entretenimiento, más que en el formato de podcast, que igual parece más que es diferente a los vídeos en YouTube, que puede ser más para aprender cosas, o es por lo menos como lo veo yo, pero también los podcasts que más lo están petando en España, por ejemplo, puede ser el de Buena Fuente, que es entretenimiento puro y duro, ¿no? Los vídeos de YouTube yo creo que sí que es más habitual ver más entretenimiento, al ser más visual y más agradecido. Pero bueno, también hay de todo, hay mucha gente que enseña muchas cosas y yo creo que he aprendido mucho gracias a los vídeos de YouTube, desde los tuyos como los de un montón de gente. O sea, que es genial, la verdad es que me encanta la plataforma de YouTube. Sí, no, la verdad que todo tiene su lado bueno, su lado malo y al final, bueno, mientras creemos contenido que le ayude a la gente, pues ya sea entreteniendo o resolviendo dudas, pues genial. Te quería preguntar, si no te importa contarlo, ¿cuál era tu trabajo antes de empezar a viajar? Bueno, es buena pregunta y creo que poca gente me lo ha preguntado, pero la verdad es que no es fácil de responder porque he trabajado de todo. He trabajado muchos años en tiendas de telefonía móvil, he trabajado en una empresa de alquiler de pisos vacacionales, he trabajado en Australia limpiando platos, he trabajado como profesor de español y muchas cosas que se me escaparán, pero sí un Ajá, poco variado, sobre todo de cara al público. Bueno, también he trabajado ya. en una empresa haciendo de diseñador gráfico para un periódico de aquí y bueno, Anda, mira. pues un poco de Ajá. todo, sí. Resulta interesante, ¿no? Porque al final creo que la gente que creamos contenido tenemos en común que somos gente inquieta y curiosa. Y si preguntas, muchas veces somos gente que ha trabajado de muchas cosas, ¿no? Es Sí, interesante. sí, 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 es verdad, es interesante, nunca me había parado a pensarlo. Sí. Yo también he hecho, bueno, he trabajado en hoteles haciendo camas, he trabajado de fregaplatos también, de informático, de diseñador web por mi cuenta, no sé, también muchas cosas. Sí. Y luego comentabas también que has vivido en diferentes países, ¿no? Australia ha sido uno de ellos. Yo sí que sabía que has estado viviendo en Australia, pero no sé en qué otros has estado. Aparte de, bueno, de los viajes que has estado haciendo en furgo, que al final es una forma de ir viviendo en todos ellos también, pero ¿has estado largas temporadas en más países aparte de Australia? Sí, no, la verdad es que efectivamente últimamente me doy cuenta que ya no estoy viajando y visitando tantos sitios, sino que me da la sensación de que estoy viviendo en sitios, ¿no? Por ejemplo, el caso de Alemania, ¿no? Pues no sé muy bien si lo he visitado o he vivido ahí, porque en el último año y medio no sé si me habré pasado 3 meses allí, de los Claro. cuales pues mínimo un mes del tirón. Tengo ya ciertas cosas. Y bueno, luego sí que he estado bastante tiempo estuve en Canadá, en Vancouver, una temporada, estuve Ajá, en Estados Unidos también cuando era bastante pequeño aprendiendo inglés durante un mes. En Londres he estado bastante tiempo también, ajá. pero vamos, sobre todo donde más tiempo he estado efectivamente fue Australia, donde me fui sin una idea de cuándo iba a volver. Yo creo que Guay. fue el mejor viaje y Qué algo guay. espectacular de donde aprendí un montón. La verdad que yo a Australia le tengo ganas. O sea, desde pequeño, bueno, yo cuando era pequeño en realidad no tenía mucha inquietud por viajar, pero Australia siempre fue un lugar que me llamó la atención. Supongo que por esa fauna que hay ahí tan bestial. Y oye, en Londres, ¿cuándo viviste? Si se puede saber, porque igual hasta hemos coincidido. Y bueno, pues estuve la última vez, bueno, viviendo, estuve un mes aprendiendo inglés con un profesor, yo vivía en su casa y todo, la verdad es que fue una Ajá, buena experiencia, pero no, esto es hace bastante tiempo, pues puedo hacer ya casi 10 años, cómo pasa el tiempo. ajá. Y bueno, la verdad es que me gusta, pero ahora intento ir buscando las zonas con mejor tiempo, ¿no? Ya, Que, sí, sí. que- Yo igual, por eso ahora mismo estoy en Canarias. Y un poco lo que decías antes, me ha resultado interesante lo que comentabas de que ya se crea ahí una línea difusa entre lo que es viajar o visitar un sitio y vivir en él, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, no siento que esté viajando por Canarias, sino que siento que estoy viviendo en Canarias. También ya. porque para mí depende un poco de cuánto trabajo tenga que hacer por el camino. Yo ahora estoy viviendo aquí en Canarias y estoy trabajando bastante, pero por ejemplo otros viajes que he hecho en bici o en moto
llevaba el trabajo encima, pero más que nada para emergencias, y ahí consideraba que estaba viajando. Pero aquí Yeah. me he venido a huir del frío segoviano. Segoviano o de otros sitios que los 2 últimos años pasé mucho frío, tanto en Segovia como viviendo en la Furgo, y dije, no, para lo que esté por venir, calorcito. Así que aquí estoy en Canarias. Ya, no, la verdad es que lo bueno de vivir viajando, sobre todo como lo estás haciendo tú, es que te puedes amoldar a, bueno, pues ahora trabajo mucho una temporada, así luego me puedo ir en bici y desconectar un poco más y hacer un viaje más de vacaciones que no continuar tu vida de vivir viajando, ¿no? O sea que eso está guay que te puedas organizar así. Claro, sí, Sí. la verdad que sí. Y bueno, hablando de esto de vivir viajando, supongo que la mayoría de gente que esté escuchando esto pues ya lo sabrá, pero comentar, ¿no? Que nosotros lo que hacemos un poco es eso, vivir viajando. No simplemente viajamos, sino que vivimos viajando. Y es un poco también de lo que vamos a hablar en este podcast, ¿no? De viajar, pero también de viajar como estilo de vida. Sí, sí, efectivamente. Bueno, el nombre es Charlando y Viajando, que nada, que es que así va a ser. Seguramente hagamos muchas charlas, esperemos que una a la semana como mínimo y podamos ir hablando pues de diferentes temas y normalmente me imagino que irán relacionados con los viajes, ¿no? Comentar también, me gustaría contar un poquito cómo surgió la idea, ¿no? De crear esto. Que Sí, al sí, final adelante. fue que tú me hiciste una entrevista para tu podcast de Viajando Simple y nos moló, vimos que había un buen rollo y tal, y un día que te llamé, ya no recuerdo por qué, me dijiste, justo iba a llamarte porque quería comentarte que me gustó y pensé que igual podíamos hacer algo juntos, y qué casualidad que yo también había pensado por mi parte que igual podíamos hacer algo conjunto. Así que aquí estamos. Sí, Y la nada, verdad, efectivamente, así fue, tal cual. Yo me acuerdo perfectamente, sobre todo cuando estaba editando la entrevista, dije, jo, la verdad es que qué a gusto estaba hablando con Gonzalo, había como buenas sinergias y digo, jo, pues estaría guay poder hacer algo más con él, ¿no? Y entonces estuve un poco maquinando y diciendo, jo, pues igual le puede interesar hacer un podcast que tampoco tal. Bueno, pues sí fue como te lo propuse y nada, pues efectivamente aquí estamos. Espero que salgan unos debates interesantes, que hablemos de cosas que a la gente les interese. Y bueno, por supuesto, estamos abiertos a recibir mensajes de vosotros diciendo de qué queréis que hablemos o qué queréis que os contemos, ¿no? eso es, sí. En los comentarios podéis decirnos y toda idea será bienvenida. También, Íñigo, ¿dónde va a poder escucharnos la gente? ¿En qué plataformas o en qué formatos? Sí, bueno, esto la idea es que esté en prácticamente todas las plataformas de podcast que son las más habituales, que sobre todo yo veo que es Spotify, iTunes o bueno, Apple Podcast se llama ahora. En YouTube los colgaremos también, aunque creo que no es lo ideal verlos ahí, pero bueno, estaremos también en YouTube por si a alguien le viene bien y en iVoox. Dejaremos de todas maneras un enlace en este capítulo en la descripción para decir en qué plataforma se puede escuchar. Pero sí, si se os ocurre cualquier otro sitio donde no estemos metidos, decírnoslo y así lo pondremos ahí también. Genial. Yo también lo que le digo a la gente es que se meta en este mundillo de los podcasts, porque mucha gente que venga de mi parte probablemente esté acostumbrada a YouTube, pero el mundo de los podcasts es muy interesante porque puedes estar escuchando los podcasts pues mientras conduces o mientras cocinas o mientras planchas. Entonces es una forma diferente en la que podéis escuchar este contenido. Así que ya sabéis, aquí nos tenéis. Sí, no, la verdad es que es un formato que a mí también particularmente me encanta. Y yo donde más lo suelo utilizar, lo suelo escuchar es mientras conduzco. Pero ahora que llevo una temporada sin viajar y sin conducir, la verdad es que me falta tiempo para escuchar podcast porque haciendo otras cosas no me es tan cómodo. No sé muy bien por qué, pero no lo estoy haciendo. Y si te parece, Gonzalo, vamos a hablar un poco de qué temas tenemos pensado en hablar en este podcast, ¿no? Vale, genial. Bueno, algunos temas que yo creo que son bastante comunes, que a la gente os interesará, pueden ser, por ejemplo, sobre las redes sociales mientras viajamos, sobre los destinos preferidos que podamos tener tanto Gonzalo como yo, como muchos de los que escuchan. A mí también me gustaría hablar, por ejemplo, sobre la moda de las furgonetas camper, ¿no? Que es donde tú estás viajando ahora mismo y como yo viajo normalmente.
poco el trabajo, cómo lo hacemos para encontrar trabajo, nuestras experiencias más raras, habrá momentos donde hemos pasado miedo, también podemos contar historias, hablar sobre nuestras rutinas, sobre cómo es volver a casa después de estar bastante tiempo de viaje, sobre planes de futuro y un montón de cosas más. No sé si se te ocurre a ti algunas cosas más de las que hablaremos, Gonzalo. Sí, la verdad es que son todos temas muy interesantes. Yo también, mi idea sería tratar temas que a mí me gustaría tratar desde hace tiempo, pero no puedo encajarlos bien en mis vídeos, ¿no? Y creo que esta es una buena forma de tratarlos. Y, por ejemplo, pues algunos de ellos son los peligros que hay cuando viajas o medidas de seguridad. No sé si has escuchado alguna vez, por ejemplo, esto de que gasean a la gente que está durmiendo en furgonetas para robarles. ¿Eso es mito? ¿Es verdad? Pues, por ejemplo, es algo que me gustaría tratar. Luego también el tema de la contaminación, ¿no? Hay gente que viaja en bici, gente que viaja en moto, en furgoneta. ¿Cómo contamina cada vehículo? Vehículos eléctricos. No sé, creo que es otro tema también muy, muy interesante. Cocinar cuando viajas. Por ejemplo, tú eres un cocinitas y yo soy un desastre en la cocina. Así que creo que de ahí puede salir algo muy interesante. Y bueno, más temas, ¿no? Y creo que eso, que al final la idea de este podcast y el hacerlo conjunto es un poco que sea como dos colegas, ¿no? Que están tomando algo y conociéndose también, porque al final eso, presencialmente no nos conocemos y este podcast va a ser una forma de conocernos y contrastar opiniones, porque cada uno puede tener opiniones diferentes sobre un tema. Y creo que eso es muy interesante porque al final no es una persona diciendo cómo hacer las cosas o diciendo yo hago esto así, sino que la gente va a poder ver, los oyentes vais a poder escuchar las diferentes opiniones que tenemos y creo que eso es más enriquecedor y así podréis crear mejor vuestra propia idea sobre temas que tratemos. Sí, 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 sí. No, tengo muchas ganas de hablar de todas las cosas que has dicho además. Y bueno, estoy seguro además que van a seguir saliendo temas interesantes y que muchos de los oyentes también nos darán unas ideas geniales. Así que nada, eso, que no tengáis ningún problema en enviarnos mensajes porque lo haremos encantados. Y bueno, pues yo creo efectivamente que esto van a ser unas charlas un poco improvisadas, siempre habrá algún tema, pero será probablemente bastante improvisado y saldrá lo que salga. Espero que a la gente le guste. Yo creo que sí, que se le hará ameno escuchar nuestras historietas de viajes, ¿no? Eso es, eso es. Sí. Como hemos dicho, podéis dejarnos comentarios si hay temas que queréis que tratemos y lo valoraremos. Y bueno, nada, por mi parte, decir simplemente que estoy contento de estar aquí creando esto contigo y bueno, que a ver qué tal. No sé si tú tienes una última palabra que decir. Sí, no, nada más, que la verdad es que tenía muchas ganas de empezar, porque llevamos un tiempo hablando de empezar esto y nada, estar aquí grabándolo y tal, la verdad es que me hace estar muy feliz, así que nada, gracias por aceptar esta propuesta y nada, esperemos que vaya todo muy bien. Una última cosa. ¿Qué días va a poder escucharnos la gente? Vale, pues bueno, esto ya lo que habíamos pensado era hacer un capítulo semanal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que el día que tenemos previsto es que sea los jueves, para que podáis escuchar estos capítulos, que lo podéis escuchar cuando queráis y en el sitio que queráis, pero los lanzamientos de cada capítulo será cada jueves. Exacto, eso es. Cada jueves un podcast de Charlando y Viajando, el podcast conjunto de Íñigo y servidor, Gonzaventuras. Y bueno, ha sido un placer, esperemos que os guste. Y el primer episodio que vais a poder escuchar es un capítulo en el que hablamos de por qué viajamos. Y eso ha sido todo. Un placer, Íñigo, estar aquí contigo. Un placer estar con todos los oyentes. Y un saludo. Un saludo.